Buenas tardes a todas y todos. Vamos con la clase del 29 de junio de Historia Contemporánea 3, que es la clase de Crisis del Capitalismo. Como siempre, la primera advertencia es que es un panorama general y en realidad lo que vamos a explicar son las crisis de la burbuja financiera, que tiene que ver con la última que se dio en el 2008, y cómo eso en realidad es una expresión dentro de otras, de una crisis sistémica más profunda que afecta cíclicamente al sistema capitalista, produciendo lo que en historia también podría pensarse como las ondas de larga duración. Esta imagen yo ya la había compartido en una clase anterior, y estas son, digamos, es una idea acerca de las crisis cíclicas del sistema capitalista, y lo que nosotros estamos tratando de pensar, además de esta idea de crisis cíclicas, de concentración, acumulación y reestructuración constante del capital, es que, como dicen los geógrafos, sobre todo David Harvey, en el texto que ya también hemos avanzado, etc., cada crisis del sistema capitalista repercute también en el aspecto físico, en el aspecto territorial, en el aspecto de lo que podemos decir reestructuración del mapa mundial. Cada vez que hay una crisis se reestructura de alguna manera lo que podríamos decir el espacio físico de las relaciones sociales, que es el territorio. En ese sentido, aquí el texto lo que nos habla es de las distintas ondas de Kondratiev que nos muestran estas crisis del capital. Nosotros empezamos estudiando en realidad la crisis del 29 con más énfasis, la crisis del petróleo, la crisis del Yom Kippur, cuando Israel invade, bueno, cuando en realidad hay una contraofensiva árabe en contra de la invasión israelí, y finalmente la crisis del 2008-2009, que también podríamos decir es un preludio para la crisis que en la actualidad nos estamos instalando y desenvolviendo. Esas son las tres últimas grandes crisis que hemos estudiado, más o menos por arriba la segunda, pero cada una de estas crisis, lo que nosotros decimos es, como son crisis de sobreacumulación, esto es de expulsión de la fuerza de trabajo, del abaratamiento de la fuerza de trabajo, que genera un mercado cada vez más exiguo de consumidores, mientras que al mismo tiempo aumentan los niveles de tecnología que son capaces de producir cada vez más mercancías. Este desfasaje entre la capacidad de consumo versus la capacidad de producción genera estas crisis cíclicas de sobreacumulación. Esta es una explicación muy marxista y muy básica. Se puede buscar otro tipo de explicaciones, pero esta pega bastante cuando uno quiere avanzar en estas grandes cuestiones. Una vez que se entra en crisis, hay una concentración de capital, y estas pueden llegar a ser también producidas a partir de burbujas financieras, de inflación, guerras, etc., que tiran para adelante estas crisis y se reelaboran a partir de formas de violencia, reestructuraciones tecnológicas, lo que produce una recuperación y una vuelta a coordinarse el sistema y volverse más o menos funcional hasta la próxima crisis. Vamos un poquito a repasar qué supuestamente pasa con estas famosas burbujas financieras. La primera burbuja fue la crisis de los tulipanes en 1637. En Holanda, un tulipán terminó saliendo lo que una casa, y luego se rompe esta locura, digamos, de algún modo, y vuelven las cosas a su precio normal.
Ahora bien, en el inter en que se genera esta burbuja financiera y se producen estas grandes transferencias de dinero de unas manos a otras, en ese camino loco, ¿no? Comienza un círculo vicioso en donde hay una impresionante transferencia de riquezas. Tenemos las más actuales. En el 2000 hubo una burbuja de las .com y efectivamente en el 2007 comienza la famosa burbuja inmobiliaria que afectó a casi todo el mundo, pero básicamente a Estados Unidos y Europa en mayor medida. El inicio de la crisis se dio en Estados Unidos cuando Greenspan, el presidente de la Reserva Nacional de Estados Unidos, pone el precio del dinero a un interés del 1% anual. Esto significa que pedir prestado dinero, de aquí a 10 años ibas a tener que devolver casi la misma cantidad. O sea, si no se aumenta la tasa de intereses, quiere decir que hay un enorme flujo de préstamos de dinero. Entonces eso genera una gran masa de dinero circulante. El punto es que al haber una gran masa de dinero circulante, las cosas empiezan a salir, a tener más precio, pero no más valor. Recuerden, digamos, que en la teoría del valor de Marx también podemos pensar que una cosa es el valor y otra cosa es lo que pagamos por eso. Si hay una cantidad de fuerza de trabajo que realiza una determinada cosa, como puede ser una casa, ese es el valor, digamos, de la casa. Pero en una economía donde hay mucho dinero dando vuelta, esa casa puede valer cada vez más, aumentar su precio, aunque no su valor. Ese precio finalmente es ficticio porque en realidad ocupa, tiene que ver con la cantidad de dinero circulante. Un ejemplo de eso que se puede ver en el Crash Course es si dos personas van en una balsa y lo único que hay es una manzana para comer, uno tiene 1 peso y el otro tiene 10 pesos, el valor de la manzana, digamos, la manzana va a terminar con el precio del que tiene más para pagar, pero eso no significa que el valor de la manzana sea de 10 pesos. Lo mismo ocurre, digamos, cuando en Estados Unidos aparecen estos créditos, esta cantidad impresionante de dinero, esta forma de inflar el dinero, y empezaron a convertir el negocio inmobiliario en el negocio. Y efectivamente terminó siendo un gran negocio para muchas de las personas, aumentando ficticiamente el valor de las casas y el valor de los créditos. O sea, para que la gente pudiera comprar en las casas daban créditos, e incluso los créditos eran a gente que en otras circunstancias no hubieran sido solventes para comprar esa casa, con lo cual eso iba generando esta idea de los valores y un aumento constante de estas cosas. Esta es la evolución justamente de los salarios en relación al precio de las viviendas, ¿sí? No, lo que vemos es que de repente el precio de las viviendas se dispara, pero insisto, había todo un mercado, todo un sistema financiero en correspondencia que hacía que esto pudiera ser así. Lo mismo no solo pasó en Estados Unidos, sino que justamente pasó en Alemania, en Francia, en Italia, en España. ¿Sí? Ahí están las curvas de las distintas tendencias de los precios, y obviamente cuando se rompe la burbuja, todo efectivamente tiende a volver a la normalidad, al precio o al valor real. Lo que decíamos en su momento, digamos, esto es una presentación un poco más vieja, quedaron importantes cantidades de construcciones que no tuvieron el comprador real, digamos, porque estaba todo inflado de algún modo. Entonces,
tú, persona que ibas a comprar una casa, pagabas, pedías un crédito, tal vez no eras solvente para pagar semejante casa, de todos modos te daban el crédito, con ese crédito ibas pagando de alguna manera, y tarde o temprano lo que empieza a pasar es que la gente se vuelve insolvente y se vuelve imposibilitada de pagar su crédito. El punto es que esto, hecho a una escala impresionantemente alta, se mueven millones y millones de veces. Esto son deudas, paquetes que los bancos se transfieren también, paquetes de deudas que los mezclan con otras cuestiones financieras y se los van vendiendo unos con otros, aumentando también el rédito del dinero por el dinero mismo, sin el sustento en realidad del valor. Cuando esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va a llegar un momento en que alguien dice, bueno, pero ¿saben qué? Yo no puedo pagar, o sea, no puedo seguir absorbiendo deuda, necesito que ahora sí me pagues porque tengo que... Una vez que alguien, digamos, dice, bueno, hasta acá, digamos, el primero que dice, yo no puedo pagar, que necesito sincerar esto, o sea, el primero que se sale de esta locura, que tarde o temprano obviamente por algún lado revienta, le empieza a decir, te compré esto, pagame, y pagame. El último, o sea, el eslabón que se armó de todas las deudas y las transferencias de deuda, el eslabón se termina cortando obviamente por la persona que contrató un crédito para una vivienda, no puede pagarlo, le piden que ahora siempre sí pague, no puede seguir sacando crédito, no hay más de dónde hacerse, dice no puedo pagar y todo lo que pagó se quedó para el banco y la casa se queda para el banco. Con lo cual, los meses que duró estuvo invirtiendo en esta cuestión inmobiliaria, pero finalmente se quedó sin el dinero que pagó y sin la casa. Esa es la forma en que hubo una transferencia impresionante de dinero de un lado a otro y en el Inter también de cuestiones de transferencia de dinero. Lo que vemos entonces es que hay una transnacionalización, o sea, esto termina, la burbuja inmobiliaria termina cayendo, termina haciendo crisis y termina fracasando de alguna manera y produciendo esta cuestión que lleva a la crisis de Estados Unidos. Estados Unidos, ahí es donde entra Barack Obama, que se esperaba que hiciera algo diferente, lo único que hizo fue hacer andar, digamos, de nuevo la estructura de la máquina, le da dinero a las empresas para que se recuperen y vuelve toda la maquinaria, pero con una reestructuración. Lo que estamos viendo es entonces que la crisis del 2008 finalmente termina siendo una crisis de tirar para adelante una gran crisis en realidad que se venía dando en Estados Unidos y que tiene que ver, la quité la lámina, y que tiene que ver justamente con, con la gran deuda que Estados Unidos está teniendo al interior. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, por eso también la quité, que estamos viendo al interior de cada una de las, al interior de Estados Unidos, y que en realidad Estados Unidos está transfiriendo el resto del mundo con la única opción que tiene, que es el regente el dueño del dólar, y el dólar es el regente de los intercambios internacionales en este momento, con lo cual lo que estamos viendo en realidad es el resquebrajamiento de un mundo unipolar, digamos, que después de la caída de la Unión Soviética quedó como Estados Unidos como el garante casi hegemónico. Estamos viendo la crisis de una hegemonía que tiene que ver también, que esto sí lo puse, con la competencia que está generando China, que ha ido creciendo muchísimo más rápido que Estados Unidos en los últimos años también, y estamos viendo entonces la crisis de una potencia hegemónica y el avance de otra, que en este momento todavía tiene el rango 2,
pero que después del coronavirus habría que ver cómo justamente terminan estas formas de crecer de China y Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es que cada una de estas crisis del sistema no necesariamente son crisis sistémicas, pero cada vez más aparentemente vamos llegando a un nivel de crisis sistémica. Al salir de esta crisis, perdón, para salir de esta crisis, o si en algún momento se va a salir de esta crisis, lo que se produce con cada una de estas crisis, incluso la del 2008, es una reestructuración de la forma de producir. La globalización es justamente la nueva vuelta de tuerca que tiene este sistema para reelaborarse y resurgir, digamos, de esta crisis. Entonces, la globalización de la producción implica la fragmentación y descentralización de complejas cadenas de producción y la dispersión e integración funcional de los diferentes segmentos de estas cadenas en el mundo, ¿sí? Los que están con materialismo histórico conmigo es esta división del trabajo que se hace en el para pasar del artesanado a la cooperación capitalista. Lo que se hace es se divide, se disgrega el trabajo, digamos, de un artesano que podíamos pensar que era un trabajo total, se disgrega en las múltiples funciones de los distintos obreros parciales. Podríamos pensar que la globalización es una vuelta de tuerca global a esta división del trabajo. O sea, cada unidad productiva, cada unidad que se necesita para producir una totalidad se disgrega ya no a nivel nacional, ya no a nivel internacional, sino a nivel global, con cadenas segmentadas, con diferenciaciones específicas y con especializaciones en cada uno de los países. Esto, por supuesto, se está produciendo. Estamos en una transición a esa nueva forma, pero es una idea, digamos, desde la perspectiva más marxista, por supuesto, de cómo se está reestructurando y reelaborando esta crisis sistémica, si se quiere, del capital. Esto se da junto con la centralización del mando de la economía global en el capital transnacional. O sea, hay una nueva, y esta es la tesis justamente de Robinson, de William Robinson, hay una nueva clase capitalista transnacional. O sea, el mando se está reestructurando y aparece y surge una clase capitalista transnacional que es justamente la que mueve hegemónicamente, o la que conforma el nuevo bloque histórico, al estilo de la definición gramsciana, que es la que produce o va a producir la reestructuración y la vuelta de tuerca para una nueva salida capitalista de esta crisis. La globalización unifica el mundo en un solo modo de producción y en un solo sistema global, provocando la integración de regiones en una nueva economía global, ¿sí? Entonces, global y transnacional son dos caras de la misma moneda. Global por la forma espacial que él adquiere, y transnacional por la forma en que se organizan y se concatenan cada una de las unidades de producción. Ahora bien, esto también trajo como consecuencia una reestructuración tecnológica, que era lo que decíamos con la gente que va a trabajar todo lo que es la nueva tecnología 5G. Yo obviamente me quedé con la robótica, que era la cuarta revolución tecnológica, pero digamos, aparentemente también podría ser las nuevas formas tecnológicas, ¿sí?, de sistemas de comunicación y formas de organizarnos entre las personas. Como sea, digamos, que se venga, digamos, esta reestructuración tecnológica, va junto con pegado con esta nueva forma de globalización y de reestructuración del sistema económico mundial. Ahora bien, esto tiene dos límites, digamos, el límite externo y el límite interno. El límite interno yo lo veo como el sistema de violencia, y la violencia puede ser tanto objetiva como subjetiva.
La violencia objetiva es la violencia estructural, si se quiere. La violencia en que este sistema excluye, precariza laboralmente, enferma a una gran parte, una cada vez más grande parte de la población mundial. Ese es un límite objetivo, es una violencia objetiva, que es la capa, digamos, estructural de la violencia subjetiva, que es la que se expresa, digamos, como formas de relaciones entre las personas y que tiene que ver con la aniquilación física de algunas personas. Esto se ve en términos de guerra, la cantidad de guerras que Estados Unidos ha hecho desde, digamos, su conciencia como una potencia hegemónica, pero también una potencia en crisis constante y que transfiere la crisis a los distintos territorios del mundo. Podemos decir que desde la guerra digamos, de los 90, 91, me sale la guerra del Golfo, pero no, bueno, desde la clase que viene la vamos a ver bien. Desde los 90, digamos, estas guerras constantes por el petróleo, por recursos, también es una forma de externalizar estas crisis que se está viviendo. Estos serían los límites internos del sistema. Los límites externos del sistema tienen que ver con la destrucción de la biomasa terrestre. O sea, estamos en un mundo que en este momento estamos atravesando por una pandemia, pero la pandemia expresa estas dos grandes crisis o estas dos grandes formas de límites. Esta pandemia expresa el límite y la violencia estructural que sufren algunas personas que no pueden hacer, que no se pueden quedar en su casa, que se están muriendo porque han comido mal, pero también porque vivimos en un mundo cada vez más enfermo. El mundo, la biomasa terrestre que nos alimenta cada vez está más enferma. Eso genera justamente el límite externo, el límite a donde no hay donde más ir. Esa es la nueva caracterización, para mi modo de ver, de la crisis de este sistema capitalista y que se expresa tal vez de una forma en la pandemia, en las 5G, etcétera, en las nuevas tecnologías, pero que efectivamente tiene que ver con esta transnacionalización de la economía. Esta lámina ya se las había dicho, entonces podríamos decir con esto, y para ir terminando, de que pasamos de un mundo bipolar al mundo unipolar, a un mundo, podríamos pensar, la tesis de Cepalina, digamos de la Cepal más latinoamericanista, es un mundo multipolar, aunque todavía está por verse si es China la nueva, la nueva forma, digamos, de expresión de una hegemonía. Yo creo que con la tesis de William Robinson, efectivamente no va ya a haber un país o sea, no es, o sea, es contradictorio pensar que un país va a ser la cabeza de una nueva construcción, de un nuevo bloque histórico de este capital transnacional y de estas capitalistas conscientes de clase, esta clase capitalista transnacional, como le dice también Robinson, consciente de su identidad de clase, digamos, que no tiene una contrapartida, digamos, con un movimiento obrero transnacional, no existe. Los obreros están en términos de conciencia mucho más atrasados, si se quiere, en estos fenómenos que tienen que ver con la globalización y la transnacionalización, con lo cual tenemos un nuevo bloque histórico conformado no por un país, no por la burguesía de un país, sino ahora sí por un enjambre de burgueses que están en todos lados del mundo. O sea, se rompe la estructura de Estado-nación, como también Hobsbawm lo dice en sus últimos capítulos. O sea, el gran perdedor de esta crisis son los Estados-nación, porque no es la forma, o es una forma, digamos, representa en estos momentos una traba para las nuevas formas
que se van a dar en este mundo a partir de esta crisis del capital. Bien, creo que ahora sí, esto es todo. Muchas gracias, buenas tardes.